8 de marzo y 8 mujeres. 8 de marzo absolutamente diferente a los 8 de marzo de los últimos años. El COVID nos ha marcado a todos y a todas. Si hace 2 años estábamos en manifestaciones masivas por la calle gritando y reivindicando nuestros derechos, esta vez lo tenemos que hacer de una forma pues más recogida, más acorde con las circunstancias, más segura, más responsable. Un 8 de marzo que es distinto, pero que al mismo tiempo es muy igual, porque seguimos escuchando muchas de las mismas cosas que llevamos muchos años diciendo y comentando esos mismos 8 de marzo, ¿no? Algunas no, algunas hemos conseguido avanzar porque también tenemos que reconocer los avances que tenemos y que hemos logrado desde la fuerza que ha dado el movimiento en la calle, la fuerza que ha dado el movimiento feminista, la fuerza que han dado, en definitiva, las mujeres para cambiar esta sociedad que buena falta que nos hacía, ¿no? A todos y a todas, hacer cambios todas y todas. Hemos querido hacer una mesa, sin mesa, porque no hay mesa, pero una mesa con 8 mujeres. 8 mujeres que son absolutamente diferentes y absolutamente extraordinarias cada una de ellas. 8 mujeres que son 8 mundos. 8 mundos con 8 historias. Pero esos 8 mundos hacen el mundo, conforman el mundo en el que vivimos, conforman nuestro mundo. Sin estas 8 mujeres y sin las 800.000 y 8 millones de mujeres, este mundo no existiría. Así que 8 historias que conforman la historia de la isla de Tenerife. Sin nosotras, sin nuestras experiencias, sin nuestras vivencias, sin nuestras aportaciones, esta isla no sería sin duda lo que es. Y esta isla va a avanzar con estas 8 mujeres y otras muchísimas más que seguirán empujando. Yo quiero agradecerles que hayan querido compartir con todas y con todas este ratito. Que hayan querido compartir algo que parece un poco tontería, pero para mí es muy importante, que es que hablemos de nosotras. Que hablemos de nosotras. Así que este 8 de marzo nosotras vamos a hablar de nosotras. Muchas gracias por querer acompañarnos. Muchas gracias por ser también ese faro que puede abrir camino, que puede guiar a otras muchas. Y muchas gracias porque estoy segura que nos vamos a seguir encontrando, porque cuando una se pone en este caminito, es muy difícil que lo saquen de él. Así que seguiremos caminando y seguimos avanzando. Muchas gracias por compartir. Bienvenidos, bienvenidas a esta mesa del 8M organizada por el Cabildo Insular de Tenerife a través de la Consejería Delegada de Igualdad. 8M, 8 de marzo, 8 mujeres que me acompañan hoy, totalmente diferentes, que nos van a trasladar sus historias de vida. Vamos a conocer las realidades diversas a través de mujeres diversas y para ello estoy, como pueden contemplar, pero que muy bien acompañada. Así que voy a ir a presentar a las protagonistas de hoy. Empezamos contigo, África. África Fuentes, hija ilustre de la isla de Tenerife, una mujer comprometida con la solidaridad y con la igualdad, con las familias vulnerables. Hablaremos de todo ello más adelante. África, bienvenida. Gracias, mi niña. Por otro lado, Cecilia Domínguez, escritora, Premio Canarias de Literatura en el año 2015, académica numeraria de la Academia Canaria de la Lengua. Bienvenida, Cecilia. Un placer tenerte con nosotros, de verdad. Gracias, igualmente. Por otro lado, tenemos también con nosotros a Irache Gerekis. Ella es enfermera de vocación y además empresaria en el sector tecnológico. Irache, bienvenida. Gracias. Por otro lado, tenemos a Natacha Surayani. Sujanani. Natacha Sujanani, que ella es médica especialista en psiquiatría y gerente del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Bienvenida, Natacha. Muchas gracias. Un placer tenerte con nosotras, a todo este maravilloso equipo. También tenemos con nosotros a Begoña García, investigadora científica del Instituto de Astrofísica de Canarias. Begoña, ¿qué tal? Buenas tardes, bien, gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros y con nosotras. Hoy tenemos también con nosotras en esta mesa a Paula Pimentel. Ella es profesora de secundaria jubilada, comprometida, activista también, sobre todo con el movimiento panafricanista aquí en Canarias. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias por estar con nosotras. También a su lado tenemos a Patricia Riquelme, deportista referente en nuestra isla. Patricia Riquelme es árbitro del Club Osaka y jueza internacional de karate. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Y por último tenemos también a otra de nuestras protagonistas de hoy. Ella es Paula Soler, ella es coach, se dedica al coaching personal. Paula, bienvenida. Em, mu- Muchas gracias. Bueno, como bien les decía, no me invento nada. Hoy estamos muy bien, estoy pero que muy bien acompañada con diferentes mujeres, cada una en su ámbito, y hoy queríamos compartir. Queremos construir en torno a los relatos de vida que traen cada una de ustedes. Para abrir esta mesa de debate, a mí me gustaría ir comentando con cada una de ustedes una reflexión que ha estado latente a lo largo de la historia, y es la de la importancia de las referentes, de que las jóvenes, que las mujeres tengan referentes para que sepan que pueden conseguir absolutamente cualquier cosa que se propongan. A mí me gustaría empezar este debate, este coloquio contigo, África, para que me contes un poquito cómo es desde tus inicios, una carrera social, ¿no?, de vida que llevas tú. Sí. ¿Cómo fue? ¿Quién te inspiró a ti? Bueno, me inspiré sola porque yo soy una persona que, bueno, nací de penalti. Mi padre era un hombre muy adinerado, mi madre era sirvienta, y nací yo, pero fue no querida, o sea que no me crié en una cueva en San Roque, pero desde pequeña algo me ayudaba a superarme, a engrandecerme, y me quedaba sola con 2 años, con 3, pero me pasaban cosas extrañas que de hecho hoy pregunto y me hago la pregunta: ¿quién me ayudaba? Porque a lo mejor yo pasaba hambre, no había agua, no había nada, pero yo subía, veía a lo mejor una higuera con los higos recién, y yo decía: ay, ¿quién me sube? No sé cómo estaba subida la higuera. Y cuando yo ya comía, te estoy hablando de 3, 4 años, digo, y ahora bajar sin saber cómo bajaba. Siempre he tenido una mano protectora. De hecho, me conozco todas las religiones porque quería saber quién me ayudaba, quién tan pequeña me daba la mano, quién me levantaba, cómo yo era tan fuerte, no tenía miedo a nada ni a nadie. Y viví con una fuerza y una libertad. Yo era libre. Yo misma me hacía, yo por ejemplo, que tenía mucha hambre, decía, me comería tal cosa, pero me lo voy a comer, y con el pensamiento me alimentaba. Qué cosa más extraña, ¿no? Pues sí. Y entonces, bueno, cuando mi padre le pareció, no porque me quisiera, no porque, sino que tenía más hijos, con mi madre precisamente, me mandaron a buscar a mí para que yo criara a mis hermanos. Encontré una casa, era una libertad tan bonita en el campo, y es que respiraba, pero con una libertad que siempre esa libertad la tengo. A mí no me ata a nadie. Y temor no tengo, porque pensando bien somos peatones de la vida, no somos eternos, somos que pasamos por la vida, uno más, otro menos, con más cultura, menos cultura, pero en realidad cuando dices stop, ahí te paras, te puede dar cualquier cosa y ya tú no existes. Entonces yo quise de esa manera ayudar a la gente tan chica, pero no sabía sino que vivían esas 4 personas. Cuando me mandaron a buscar, bueno, me vomité, vi tanta gente, vi cuando los tranvías, y me encontré rara y extraña, ¿verdad? Pero siempre con esa fuerza que tenía. No temas, no temas. Alguien me decía, no temas. Y yo, con la edad que tengo, cojo la mano a alguien, pero la cogía de pequeño. Cuando pasaba cualquier cosa, yo cogía la mano y me engrandecía, me superaba. Y hoy día, en la actualidad, lo hago y me surge, es como si me elevaran. Por eso digo que las mujeres sobre todo, siempre hemos estado en segunda fase, pero las mujeres somos muy fuertes. Las mujeres sabemos más incluso que el hombre. Y detrás de un hombre sabio está una mujer ayudándole, ¿sabes? Y entonces nos han anulado como personas, como la mujer es débil, de eso nada. No, la mujer es más fuerte de lo que nos creemos. África, ¿dirías que en una época con la que tú te criaste, como nos has contado en ese relato, en la que pues no existían esas referentes, tuviste Sí. tú que modelarte a ti misma, Sí. y ser una referente para muchísimas mujeres, para muchísimas Sí. familias también, y de eso vamos a hablar a continuación, pero no sé cómo se plantea todo este sector, en el sector literario, todo lo que tiene que ver con las referentes. Sí. Ya decía Virginia Woolf, Cecilia, ¿no?, que Ya. durante muchos años fue anónimo, una mujer.
Ya, lo que pasa es que bueno, el problema también es mi edad. Yo, referente personal, tendría a mi abuela, que fue una represaliada que pudo sacar adelante a toda la familia, ¿no? Pero referentes literarios eran hombres, porque realmente la historia de la literatura que nos enseñaban en el colegio prácticamente se nombraba a Rosalía de Castro, a Emilia Pardo Bazán y Fernán Caballero, pero ni siquiera leíamos nada de ellas. Entonces, claro, eran épocas de la dictadura pura y dura, en el que, por ejemplo, Lorca, no se leía nada de Lorca, ahora había muerto en su casa, ¿sabes? Entonces, claro, ¿qué referencias tenía yo? Afortunadamente, yo podía conseguir libros prohibidos en una librería de mi pueblo y pude leer a Lorca, de Poeta en Nueva York, a Miguel Hernández, a León Felipe, a Luis Cernuda, y eso realmente, porque los preferentes uno los busca precisamente en la niñez y en la juventud. Y esos fueron mis preferentes, aparte de toda esa literatura oral que me contaban y toda esa literatura, pero claro, todo hombre. Desgraciadamente es así, era así. En tu caso, Irache, ¿qué reflexión nos hace sobre las referentes? En mi caso, a nivel profesional, como decís que soy enfermera, pues siempre nuestro referente era Florence Nightingale. Pero quien a mí realmente me ha impactado y me ha causado, no sé, mi manera de vivir la vida ha sido mi abuela. A nivel personal, una mujer que vivió 2 guerras, sobrevivió a 2, a diferentes sucesos y siguió adelante, vivió hasta los 92 años y siguió luchando y levantándose. Entonces, no es como, no puedes elegir lo que te pasa en la vida, pero sí cómo afrontarlo, ¿no? Sí. Entonces, eso es una de las cosas que me han enseñado, ¿no? Es de reclamo mencionarla, eso sin duda. En tu caso, Begoña, no sé si nos traes también otra mujer científica, por formación, quiero decir. A ver, cuando era pequeña, obviamente, el modelo de mujer científica prácticamente era nulo, ¿no? En mi caso, mi inspiración fue mi madre, que ya con 5 hijos pues se puso a estudiar para acabar la EGB, ¿no? Bueno, de tener el título de primaria en aquella época. Y verla estudiar cuando yo también estaba estudiando, pues a mí me inspiró a seguir estudiando y esforzándome. Cuando llegué a la universidad y decidí estudiar astrofísica, pues pocos eran las mujeres. Realmente decidí astrofísica más inspirada por un hombre, porque en aquella época era la época de Cosmos, de Carl Sagan, que inspiró a muchísimos científicos también en la actualidad. Pero ya luego empiezas a conocer a mujeres relacionadas con todo el tema en el que estás estudiando, como Katherine Johnson, que está ahora muy en auge también por el tema de la llegada a Marte y todo ello. Ella fue una de las pioneras, ¿no? en la carrera espacial en Estados Unidos. Y dentro de la astrofísica, pues también el ver otras personas que iban por delante de mí, como pueden ser Silvia Torres Painberg, que desarrolló su carrera científica en México, o Paris Pismis, que era una exiliada que también desarrolló su carrera astrofísica en México, pues era una inspiración, no era un poder llegar, ¿no? Porque eran de las pocas mujeres que estaban desarrollando ciencia en astrofísica cuando yo empecé a estudiarla, ¿no? La importancia de las referentes, como bien decías tú, para reproducir un comportamiento, ¿no? y demostrar que esa inspiración, que se puede hacer. Y en este caso, desde la docencia, Paula, no sé si también pues consideras que es importante, ¿no? Tener a estas mujeres y que también se estudien, como también apuntaba antes Cecilia, desde los libros. En tu caso, ¿cuál ha sido tu experiencia? Bueno, mi experiencia es mi hogar. Mi familia, mi abuela y mi madre ella me decía así que me estaban educando para que fuera una reina. Después ya yo no compartí eso, ¿verdad? Y tomé como modelo las heroínas dominicanas, las hermanas Mirabal. Pero a mí me criaron una familia pobre en la capital dominicana, pero que leían mucho. Y querían que yo estuviese eso, que fuera aquello, que fuera aquí, que fuera allí, para que eso me ayudó a hacer pues las cosas que seguimos haciendo hoy día. Un valor importantísimo. En tu caso, Patricia, en el ámbito deportivo, ¿a quién recuerdas? ¿Quién es esa mujer que siempre te inspira? Mi referente principal siempre fue ver en la televisión a Nadia Comaneci, que no tiene nada que ver con las artes marciales, pero para mí era la liberación de la mujer encima de aquella barra. Y mi inspiración, aparte de mis 2 abuelas, que son de generaciones diferentes,
que una viene de Cuba y la otra viene de las Canarias profundas del Hierro, pues aparte de esas mujeres, mi padre fue el que me impulsó, el que dijo que yo podía, el que me dijo con 13 años, tú puedes hacer judo, tú puedes hacer karate, tú tienes que aprender, y ha sido siempre, ¿sabes?, la guía. Mi padre era un deportista que fue un jugador de hockey, fue gimnasta en la Blume, en Las Palmas, entonces para él el deporte era principal y para él todos sus hijos éramos iguales. Yo era la mayor, con una gran diferencia a mis hermanos varones, con lo cual fui su hijo hasta que nacieron mis hermanos, que entonces ya me convertí en su hija. Pero mi padre siempre ha sido mi referente en el deporte. Y como mujer karateca, por ejemplo en España, siempre me ha llamado la atención una chica catalana que ya ha abandonado el deporte me refiero al karate de competición, que se llama Victoria Moreno. La verdad es que no sabemos dónde está, he querido ponerme en contacto con ella un poco para que me hable de los orígenes del karate. Ahora mismo acaba de fallecer la primera mujer cinturón negro en España con casi 80 años, pero cinturón negro de joven. Lo que pasa es que ha fallecido ahora con casi 80 años. Y por supuesto ahora está Sandra Sánchez, que es la gran competidora, que esperamos, ¿sabes?, que va a ir a las Olimpiadas, que esperamos que se celebren las Olimpiadas y que será para el karate pues el referente de todas las chicas que vienen detrás, que tiene una historia muy triste y que ha sabido salir de sus propias cenizas y encumbrarse como la reina del karate. Ese ha sido mi referente actual. La verdad que es importante no solamente echar una a la vista atrás, ¿verdad?, y ver a esos referentes, sino también el esperanzador futuro que tenemos con que se esté trabajando en materia de igualdad, se esté avanzando y que cada vez haya más, porque siempre las ha habido, solamente las estamos visibilizando. Paula, en tu caso, ¿a ti quién te ha inspirado? ¿Quién es tu referente? Bueno, la verdad que esa pregunta es un poco difícil de responder porque los referentes van cambiando según los intereses de cada uno. Pero a mí siempre me ha ayudado como en mi cabeza dos mujeres. Frida Kahlo, que es un poco evidente y un poco repetitivo, ¿no?, por mis circunstancias, pero música que siempre le veo un cierto parecido conmigo. Me parece una mujer bastante de admirar, que no solo tuvo unas circunstancias muy significativas, sino que también ella supo coger sus circunstancias y convertirlo en algo positivo para los demás, ¿no? Y supo, perdón, es que con la mascarilla me cuesta un poquito, que también supo impulsar la carrera de su marido y ha sido un referente no solo para la pintura, sino también para la literatura, porque ella tenía un gran don a la hora de escribir cartas y no tenía miedo a mostrar su vulnerabilidad, y eso yo lo he llevado no solo a la catarra, no solo en mi vida personal, sino en mi vida laboral. Y por eso, en parte, una de mis principales
motivaciones es ayudar a que la gente acepte sus circunstancias, sean las que sean. No es importante lo que te pase, sino cómo lo afrontes. La verdad es que es muy, muy interesante. Además, Paula, te agradezco que hayas entrado en ese ámbito cultural, que es otro de los temas a los que nos dirigimos ahora. Y también volveremos, por supuesto, al tema del coaching, al afrontar las realidades diversas y también a conocerlas, que es uno de los objetivos de la mesa del 8M de hoy. Y te agradezco, Paula, que hayas sacado todo el imaginario cultural, porque en este sentido, Cecilia, me gustaría que nos contaras un poco. Hablamos de la creación y producción artística e intelectual, así como los espacios dentro de la industria donde se crea la cultura, y también contemplamos ciertas desigualdades que siguen habiendo ahí, desde el carácter editorial, desde el carácter a la hora de publicar, de presentar, de ser elegida. ¿Te refieres por el hecho de ser mujer? Bueno, por el hecho de ser mujer te diré que yo fui cuestionada desde los 11 años. Es decir, cuando a los 11 años a mí me dan un premio por un estribillo de nada que hice, todo el mundo cuestionó, eso no lo había hecho yo, lo había hecho mi abuela, lo había hecho mi madre. A los 14 me volvieron a cuestionar con otro premio que lo había hecho una profesora. Entonces, claro, yo he vivido de cuestionamientos en cuestionamientos. Pero bueno, uno de los más gordos, recuerdo que cuando me dieron el premio Pedro García Cabrera, me encontré, en ese momento era a nivel nacional, y me encontré por la calle con un grupo de gente que no conocía de nada y me preguntaron que si yo había sido el premio, le dije que sí, y me preguntaron que cuánto me había costado. Entonces, Madre mía. Claro, yo tenía 30 años, en eso sí, 28 años, y entonces les dije que con todo, pero con que más vez me había gustado era con Pilar Los Endios, que era una de las mujeres que estaban en el jurado, con lo que se callaron. Pero eso ha seguido. En cuanto a lo de la labor editorial, sí es cierto que, claro, estamos en una época muy mala. Estamos en la época de pandemia y entonces, ¿cuál es el problema? Las editoriales son una empresa como otra cualquiera. Entonces, las editoriales lo que les interesa es vender. Y no venden calidad, venden lo que se compra. Entonces, ellos están mirando a ver qué autor nos puede dar más beneficios, fulanita o fulanito. Ese. Da igual. Entonces, el problema es que va en detrimento de la calidad literaria. Eso no quiere decir que escriban mal. Hombre, si alguien escribe muy mal, estoy seguro que no le publican. Pero sí es cierto que prima mucho el tirón editorial, ¿no? Y las mujeres siempre hemos estado un poco siempre detrás. Si se dan cuenta, hay un montón de premios. Miren la cantidad de premios Nobel que se han dado y miren cuántas mujeres ha habido en esos premios Nobel, de los premios Cervantes, de cualquier premio. Miren, de hecho, yo hablo ya por experiencia propia. Yo fui premio Canarias, fui la segunda mujer premio Canarias después de 20 ediciones en las que había sido María Rosa Alonso, pero que además lo tuvo que compartir con Juan Marichal. O sea que ahí te das, o sea, es un poco la cuestión, ¿no? De cómo la mujer siempre ha sido relegada en todos esos ámbitos. Sí. Y además hablamos de un techo de cristal difícil de romper, de acceder, sobre todo cuando hablamos de puestos de altos cargos, también de ascender en el trabajo. En tu caso también eres académica de la Academia Canaria de la Lengua, en este caso, no sé... Sí, pero es que eso, vamos a ver, son todos los prejuicios. Yo recuerdo cuando me nombraron a mi presidenta del Ateneo de La Laguna, que fui en ese caso la primera mujer presidenta nombrada. Pasó un señor por allí, por el Ateneo. Él no me conocía a mí, no sabía que era yo. Y entonces dice, mire, creo que ahora el presidente del Ateneo es una mujer. Le dije, sí. Dice, ¿y eso cómo? Digo, es que ahora nos dejan. Le digo, sí. Pero, o sea, ¿cómo se pregunta? O sea, ¿cómo puede ser una mujer presidenta de un Ateneo? Pues no puede ser. Entonces, con eso te digo un poco cómo va la cosa. Y eso ya era en el año 2000, ¿eh? No estamos hablando del año 70, ¿no? Estamos hablando en el año 2000. Entonces, claro, se nos cuestiona todo.
Hablamos también, como decía, de ese techo de cristal y también ese quizás más complejo aún, si cabe, acceso a puestos que están originalmente masculinizados o puestos de poder. Propiamente dicho, en tu caso, Natacha, como gerente de una institución tan importante y también como médica, que también, pues, también ahora la compañera Irache nos hará esa contraposición con la enfermería. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Bueno, la experiencia desde el minuto uno, ¿no? Desde que empiezas a trabajar en un hospital como médico, evidentemente a ti te dicen por los pasillos los pacientes, niña, niña, tráeme el chato. Mientras que a mi compañero que es estudiante de medicina a lo mejor y está por allí lo llaman doctor, ¿no? Pues bueno, eso hay que resituarlo continuamente. Me sigue pasando hoy en día, me sigue pasando hoy en día y eso que nuestra profesión y en el caso de mi hospital, aproximadamente un 60% de los médicos son mujeres, porque es una profesión que se está feminizando cada vez más. Aún así, el estándar sigue siendo el que es del varón, y el varón además de cierta edad para ser respetado y merecerse los honores, ¿no? Mientras que nosotras seguimos siendo las niñas a las que nos llaman para el chato. Y bueno, sí es verdad que se presentan pues muchas dificultades a la hora de desarrollar un puesto de responsabilidad. Es muy complicado, a veces que de forma natural se respete la jerarquía cuando la persona que está en la parte alta en ese momento para dirigir una organización de este tipo es una mujer, y ya si es una mujer medianamente joven y que no renuncia a su feminidad y a sus emociones femeninas, es decir, que no es una persona masculinizada, porque esto también, por desgracia, ha ocurrido a lo largo de la historia, ¿no? Cómo las mujeres renunciamos a nuestra propia feminidad y a ciertas cuestiones que no son innatas para convertirnos, digamos, parecernos al sexo opuesto para que nos respeten y nos pongan en valor, cuando yo creo que eso es un error. Yo soy una mujer y me gusta ser mujer y me gusta y tengo todas las cualidades del mundo para desarrollar mi profesión sin renunciar a mi feminidad, ¿no? Entonces eso se pone en cuestionamiento continuamente, y es cierto que siempre hay que estar resituando. Yo siento que siempre tengo que partir de unos metros más hacia detrás para resituar continuamente y recordar, y que no se confunda la amabilidad con debilidad, ¿no? El tener que resituar constantemente. No olvides que yo puedo ser cercana, puedo ser agradable, puedo ser empática, pero no lo confundas con debilidad, cosa que en un hombre no pasa, o pasa con menos frecuencia, ¿no? Es una dificultad añadida. La verdad es que me resulta muy interesante tu reflexión, Natacha, y me gustaría ver en el ámbito deportivo, porque creo que también sucede, ¿no? Todo el tema de bueno, pues un deporte masculinizado. Recordamos también a lo largo de la historia, ¿no? Esa pérdida de la feminidad a través del deporte. En tu caso, Patricia, en el karate además, ¿cómo se vive esta situación? Bueno, yo te voy a contar que, por supuesto, siempre ha sido un deporte masculino. Ahí tienes el referente mundial, que es Bruce Lee, o sea, es el hombre. Y claro, todas las mujeres que nos hemos dedicado a esto tenemos el problema que todo lo que es de arte marcial pues lleva, bueno, es un problema y a su vez no es un problema, porque todos vestimos con el mismo uniforme, con lo cual estamos todos uniformados. Y no ves la diferencia en la práctica entre hombre y mujer. La diferencia la da el que mira, la da el profesor, la da la persona que te hace más desvalida. Cuando tú dentro del tatami eres tan fuerte como los demás. Yo tengo compañeros de defensa personal que prefieren entrenar conmigo que entrenar con otros hombres con los que no pueden entrenar porque son más débiles y tienen, pues no me des, pues tengo lesiones, este tipo de cosas. Pero al ser un deporte masculino, te voy a decir que, por ejemplo, te lo voy a decir en el caso del arbitraje. La uniformidad en el arbitraje es un uniforme de hombre. Nos vestimos con un pantalón gris, con una chaqueta azul marina, con una corbata. Entonces, claro, el problema está que, como a esto se dedica muchísima clase de gente, esto es el uniforme. Tú se lo pones a un hombre y es un señor. Tú el uniforme ese se lo pones a una mujer y somos cobradores de parking, porque nos queda fatal ese uniforme. Y no hay manera humana de que entiendan de que somos mujeres
y que queremos seguir siendo mujeres. Todas las competidoras tienen su pelo largo, ¿sabes? Y ellos cada vez han hecho las normas más restrictivas. No dejan llevar colitas, las normas, me refiero a las normas internacionales, no dejan llevar colitas, no dejan llevar trenzas. Cada vez más, nos vamos uniformando más, pero más hacia el hombre. No nos dejan no nos dejan llevar nuestra línea de mujer. ¿Dirías, Patricia, que a la hora de desarrollar el deporte, la actividad deportiva, en tu caso en el ámbito de las artes marciales, es mucho más complicado poder dar ese 100% en comparación una karateca de un karateca? Sí, sobre todo a nivel pues, de tipo subvención, de tiempo libre. La mujer siempre tiene algo que hacer. Por ejemplo, la mujer de una edad siempre tiene una casa, unos hijos, una facultad, algo que estudiar. Si no es el bachiller, es una universidad. Sin embargo, el hombre siempre hay tiempo para él para entrenar. Entonces, claro, te vas viendo que tú te vas quedando atrás un poco y que tienes que ponerte un poco las pilas y ir dando pasos largos, excesivamente largos, claudicando muchísimas cosas para tú poder llegar al mismo nivel que están ellos. Entonces siempre caemos en el tópico que decía la compañera, ¿con quién te acostaste? Y tú dices, pues lo mismo que ella, pues con todo. Y ya está. Es que un relato triste en el fondo. Es muy triste. Es muy triste. Para mí han pasado presidentes de federaciones, de España, vamos, de la península, y estar yo arbitrando en una silla de juez y me han dicho que me vaya a mi casa a fregar la losa, que estaría mejor fregando la losa. Y padres me han gritado en las gradas, en campeonatos de España, diciendo que a sus hijos no los arbitra una mujer. Te estoy hablando de hace 20 años, 15. Pero es que si te pones es bastante triste. Incluso compañeros con los que has sacado la misma titulación al mismo tiempo y que te digan, y no te creas que seguimos siendo iguales, porque siempre están ellos un poquito por delante. No es una cuestión de formación, sin duda, sino una cuestión de género. Sí, es una cuestión de género. Leía, Begoña, hace también unas semanas, con todo esto de la crisis sanitaria, del confinamiento, que a la hora de entregar los papers, los trabajos de investigación, se había reducido muchísimo durante el confinamiento lo que entregaban las investigadoras en comparación con los investigadores, cuando más o menos eran unas cifras equitativas o incluso superiores. Lo relacionaban en esas investigaciones con lo que comentaba la compañera Patricia, ¿no? Con el hecho de que a las mujeres se les asocia y se les da esa obligación de tener que cuidar de la conciliación dentro de la investigación y la docencia. Nos consta que es muy dura. En tu caso, ¿cómo ha sido pues sumarse a todo esto? ¿Te refieres a la época de pandemia? O sea, sí, y en general, como investigadora, la conciliación. Entiendo que tiene que ser complicada. Yo personalmente he tenido mucha suerte porque mi marido también se dedica a la investigación, con lo cual entiende perfectamente el tipo de trabajo que realizamos y el tipo de cosas que hacemos. Pero desde el punto de vista social, pues sí que he tenido problemas, o incluso dentro de mi familia, ¿no? Cosas que no entienden, como que tengas un niño de 9 meses y te tengas que ir a Canadá. Pues eso no se entiende, ¿no? O sea, ¿por qué te vas a ir tan lejos y dejar a tu hijo aquí con tu marido, ¿no? O sea, son cosas que, bueno, que dentro del trabajo es algo que tienes que hacer, porque ahí hay un congreso, tienes que presentar tu trabajo y tienes que defenderlo frente a tus colegas, y a lo mejor desde el punto de vista social, que de la gente que vive fuera de la ciencia, pues no entiende ese tipo de actitudes, ¿no? Entonces muchas veces tiene reproches, ¿no? Por esos aspectos, por ese tipo de cosas. Entonces es muy difícil conciliar si no tienes gente que te apoya alrededor, ¿no? Entonces... Y eso ha sido, yo creo, uno de los problemas de la pandemia, ¿no? Las mujeres científicas que tienen apoyo dentro de la familia han podido seguir dedicando parte del tiempo a conciliar, y las que no la tienen tanto, pues han tenido que dedicar, obviamente, una serie de horas a la casa, a los hijos, a la limpieza, cosas que a lo mejor antes las tenían subcontratadas a alguien que te hacía las tareas, y han reducido bastante la producción, ¿no? Y es curioso porque de mis colegas femeninas, a ninguna le he oído decir, uff, qué bien la pandemia, que he podido centrarme al 100% en mi paper, ¿no? Mientras que a mis colegas masculinos, más de uno, pues sí, que lo han dicho claramente, me he sentado y estoy fantástico porque... mis hijos están por ahí y yo estoy en mi despacho de casa al 100% dedicado a esto, no tengo ni que meterme en la cola para llegar al despacho, ¿no? Entonces, y ahí sí que ves diferencias, ¿no? O sea, todavía hoy en día, y realmente afecta, ¿no? Que parezca así subliminar, pero está ahí todavía. Claramente.
al tema que comentabas, ¿no? Que muchas veces es la incomprensión social y también hasta un poco la acusación social hacia la mujer que es madre y trabaja La y que culpa. tiene obligaciones, ¿no? Y que trata de conciliar, porque en mi caso, vaya, a mí me gusta ser madre, me gusta conciliar, me gusta estar con mi hijo, si no, no lo hubiera tenido, ¿no? Pero, y tengo un marido en el que estamos a la par y trabajamos a la par y cuidamos a la par, ¿no? Pero hay una cosa que has dicho que me llamaba mucho la atención, ¿no? Mi marido sacaba al niño muchas veces por la tarde cuando yo estaba de guardia. Él no es médico, yo tenía que hacer mis guardias de 24 horas y ahí me pasaba yo pues el día metida en el hospital, ¿no? Entonces, cuando él salía, lo llevaba a tomar el café a un sitio para merendar, etcétera. Y cuando yo iba con el niño posteriormente, la frase de los camareros y las camareras que estaban allí: nosotros lo vemos siempre con tu marido, los dos solitos, los pobres. Sin embargo, cuando yo estaba con mi hijo en la cafetería, no era yo solita con mi hijo, la pobre. Es como, bueno, pues yo he estado trabajando 24 horas en un hospital y mi hijo ha estado merendando con su padre y estaban todos estupendos, pero resulta que ellos son los pobres. La pobre nunca Sí, soy yo, ¿no? pero mira, esté aquí además- o esté allí. Además, los medios de comunicación, algunos, no todos, afortunadamente, a mí me preguntaron una vez que cómo compaginaba mis labores de escritora con las labores del hogar. Y yo me lo pregunto a una mujer. Y yo lo que le pregunté fue, digo, ¿le puedo contestar con otra pregunta? Y sigo, ¿a qué hombre le has preguntado esto? No se lo ha preguntado a nadie. Entonces, digo, o sea, a ningún pintor, a ningún escritor, ¿ay, cómo compagina usted el cuidado de sus hijos con la escritura? No se lo ha preguntado a nadie. Y es muy doloroso cuando además eso viene de otras mujeres, ¿no? Sí, A mí sí. por lo menos me Y cuestiona más y me vino la duele mujer, más. sí. Duele muchísimo, porque la zancadilla que te pone una mujer, esa es inolvidable. Bueno, y me lo imagino malo que la es... tendría en el guión. La pregunta la tendría en el guión. Ya, pero yo no lo sé. igualmente, aunque la tengas en el guión, siendo mujer, te tienes que sentir hasta incómoda haciéndola. Me refiero que en una serie de entre mujeres hay cosas que nosotras mismas nos tenemos que echar una mano. Es así. Hablamos de la sororidad, ¿no? Ese trabajo colaborativo y en el que, bueno, pues intentamos también sumar y construir, sobre todo. En este sentido, y hablando de conciliación y de corresponsabilidad, Irache, en tu caso, como mujer empresaria, también desde el punto de vista científico, como enfermera, pero sobre todo lo que te has dedicado tu trayectoria en los últimos años, que es al sector tecnológico, ¿cómo ha sido esa corresponsabilidad, esa conciliación? Bueno, pues para mí muy complicado porque a pesar, o sea, no solo he tenido que conciliar a nivel laboral, sino que he tenido una serie de sucesos en la vida que me han complicado todavía aún más. Y es ahí donde uno se da cuenta que, aunque mi marido también es una persona que me ayuda muchísimo en el día a día, compartimos muchas tareas, pero sí que es verdad que al final hay un gran porcentaje del cuidado de los niños y tal que lo solemos llevar las mujeres. Pongo como ejemplo, yo tuve un niño, el segundo de mis hijos, que nació con una malformación en su pie derecho y uno de los padres tenía que ir diariamente, todas las mañanas, en concreto a fisioterapia de Hospital La Candelaria, a hacerle su fisioterapia a una hora concreta, que es la que tiene. Y además, si no va, no las pierdes. Y si tienes X faltas, también pierdes, porque hay muchos niños en la cola y no puedes salirte un poquito, ¿no?, de la estructura. Y al final, como tiene que aprender alguien a hacerlo, pues decidimos que era yo, la mamá, digamos, la persona que iba a estar detrás de ello, aprendiendo a cómo vendar el pie de mi niño y todo eso. Al final, ¿qué es lo que sucede? Que tuve que pedir un permiso laboral para poder dedicarme a mi hijo y estuve un año sin trabajar para poder cuidar de mi hijo, ¿no? Entonces, siempre al final tendemos a ser las mujeres quienes renuncian o se dedican más a esa parte del cuidado de la familia. En cuanto a la parte como empresaria, pues como empresaria la verdad que ha sido difícil conciliar porque digamos que trabajo en dos sitios, por decirlo. Trabajo como régimen general, trabajo para una empresa multinacional, pero además monté una empresa con mi marido. Entonces, en ese aspecto hemos compartido mucho del trabajo, pero sí que es verdad que al final he tenido que renunciar a muchas de las cosas
lúdicas, por decirlo de alguna manera, para poder llegar a todo, ¿no? Y al final somos más las mujeres quienes vamos renunciando a toda esa parte, a la parte del deporte, a la parte irte con amigas a tomar algo, porque es que no tienes tiempo, ¿no? Y sí que es cierto que se puede, sí se puede, pero tienes que renunciar a otra serie de cosas para poder llegar a ello, porque no, el tiempo físico no te da tiempo. Vemos cómo es necesario todavía seguir avanzando, seguir progresando en cuanto a conciliación, en cuanto a corresponsabilidad y también en cuanto a prejuicios que se han incrustado en nuestra sociedad, como bien han contado cada una de ustedes en sus diferentes testimonios. Y salía aquí a la mesa una palabra que a mí me parece clave, que es la solidaridad, ¿no? No solamente la solidaridad entre mujeres, sino entre personas. Y de esto sé que África sabe muy bien, porque ha dedicado toda su vida a los demás, a cuidar, ¿no? En su caso, no me puedo imaginar, África, cuántas mujeres con realidades diversas has podido ayudar. Muchísimas. Ahora mismo tenemos casi 6.000 casas de familia que se cuentan, que cada familia tiene a lo mejor 2, 3, 4, 5 hijos. Y la verdad, pero yo, claro, yo soy la portadora de pedir, de hacer, es la que tengo más, o sea, ya te digo que yo tengo más libertad, no conozco el miedo y tengo mucho más valor porque sé que yo estoy aquí de paso, como estamos todos, y sé que en el momento adecuado nos vamos a ir. Entonces no tenemos por qué temer ni por qué tener, sino con libertad. Qué bonita es la libertad. Yo siempre hablo de mi libertad, pero luego tengo a mis hijos que me apoyan, tengo muchísima gente que me están apoyando. Yo no estoy sola, porque imagínate, 6.000 casas de familia, que se dice fácil, pedir, la que pido soy yo, eso sí, porque tengo cara para eso y además soy una persona que voy con la cabeza muy levantada, nunca me acobardo y la gente está respondiendo pero de una manera tan especial que me vienen camiones y camiones que a veces digo, Dios mío, ponemos la comida, tanta comida, no es decir, no, camiones de gente importante, gente que tienen hoy día, que son grandes empresarios y que colaboran con toda esa gente necesitada. Hemos tenido mis hijos, la verdad que me dan un apoyo moral, porque no me veo sola, aunque tú me ves a vivir chiquita, no, nada de eso. Soy además una persona con mucha fuerza, al decirte que soy con una libertad terrible, no tengo miedo a nada, ni siquiera que tenemos que pensar que estamos de paso, somos peatones de la vida. Cualquier momento en nuestra vida, por mucho que hagamos, por mucho que seamos, no somos nadie, porque te llegó a tu hora, paz, te acaba y te va. Entonces, pero sabes la satisfacción que tiene, que vas a esas cuevas, que ves esa gente tirada al suelo, que ves niños que no tienen que comer, que no tienen que abrir. Yo me voy a los hoteles y vengo cargada de mantas, de corchas, de abrigos para los niños. La verdad que tengo la gran suerte que todo me lo conceden, no sé por qué. Yo no soy de las personas que vienen con la mano diciendo que, pero yo les invito que vayan para la sociedad, son colas y colas, y te parten. Yo nunca he llorado, es verdad. Yo pedí, digo, Señor, el que me está ayudando, el que me da la mano, que mis ojos no vean lágrimas, no sé llorar, nunca, ni de pequeña ni de ahora. Y, por ejemplo, Señor, yo lo que quiero, la libertad, no me la quite. Y no tener miedo, porque tener miedo o tener temor, ¿sabes lo que nos hace cobardes? Y no damos un paso hacia adelante por temer la responsabilidad que tiene, lo que te puede pasar. Tienes que estar segura, que tienes que estar decidida a que te hagan lo que te hagan. Porque yo me he puesto con gente que digo, mi madre, ahora me traen, bueno, de hecho me han querido detener, no vaya a creer que no. Porque yo enseguida me enfrento con quien sea, ¿me entiendes? Y cosas así. Pero también es verdad que yo soy la portadora, soy la que pido, soy la que tiene la fuerza. Pero luego están mis hijos que me ayudan, tengo un apoyo moral maravilloso. Después me manda gente de la prisión, que también es otro caso muy extraño, que están cumpliendo, pero que para hacer los servicios sociales me los mandan a mí. Y dice, ten cuidado con no pidas ya el juez lo juzgó y tal. Pero son gente maravillosa. Cuando tú le das la mano, cuando tú lo respetas, cuando tú lo ayudas, cuando tú le dices, cuéntame qué tienes que estar haciendo, porque yo tengo una psicología, pero natural, pero entonces
son gente maravillosa, gente que da la vida por ti, gente que la puedes llamar en cualquier momento, pero también es verdad que yo tengo la gran suerte de que he hecho una sociedad tan grande de comida que las invito, los viernes hago reparto de comida. Son colas enormes, porque son 3 colas, una con personas enfermas de cáncer, gente que tienen oxígeno, tenemos una para estas personas enfermas, ¿no? Luego tenemos para las mujeres embarazadas y con niños pequeñitos, para que no hagan esa cola, y luego tenemos los normales. Pero te parte el alma, sobre todo cuando tú ves gente con 80 años que han criado a sus hijos, que han criado a sus nietos, y que luego eso me parte el alma, porque digo, Dios mío, ¿cómo se ponen en una cola a pedir para sus hijos, a pedir para sus nietos Por eso- mayores? Y entonces, la verdad que la vida es cruda, y no es lo mismo decirlo que verlo, que palparlo, y que ver cómo en realidad, pero también es verdad que somos solidarios, porque a mí me han venido los hindúes, me han traído de cosas para ropa, ahí quitaron dos mayoristas ropa, porque por ahora con la pandemia no ni venden, tienen que pagar un alquiler, y todo eso lo mandan a la sociedad. Y la verdad que desde aquí yo agradezco a todos aquellos que están colaborando con la sociedad sin ánimo de lucro, porque ahí no se gana nada. Es más, importante, África. nosotros tenemos que poner a veces entre todos hacer una recolecta para llevar al norte, porque viene gente caminando del norte, del sur. Mira la necesidad que hay. Una cosa es que yo lo diga ahora y bueno, lo tomen como lo toman, pero por eso te digo, la realidad es más cruda. Por Yo supuesto he que ido sí. a cuevas y he visto a señor, pobrecito, todo comido y con 2 perros encima. Y yo levantarlo, traerle mantas, limpiarle todo aquello, toda su cuenta donde estaba viviendo. Y eso le pedí al Señor. Yo le dije, Señor, no, que no conozca nunca el miedo, y no lo conozco. África, yo creo que el testimonio que nos traes es un testimonio del compromiso con la sociedad, con la solidaridad y sobre todo, como decía al principio, de todas esas familias vulnerables, de todas esas mujeres, como bien indicabas en esa cola, ¿no? En las que pues tú decías que te consideras una mujer sin miedo, con mucha fuerza, No tengo referente, miedo, pues yo creo que has dado la cara por todas esas mujeres que en algún momento le ha hecho falta, o que la sociedad y bueno, pues una construcción social les ha impedido hacerlo. Tú has estado ahí ayudándolas. Sí. En Perdona que te interrumpa, pero por ejemplo la sorpresa mía fue que me llamaron y me dijeron que era el protocolo de la reina, su majestad la reina, dije yo, ¿y qué quiere? Porque no me lo imaginaba que fuera verdad, a ver. Digo, que venga aquí y se ponga a la cola, ¿qué quiere? Comida a la cola. Yo pensando que realmente era un, qué sé yo, y efectivamente me invitó a ir al Paseo de la Zarzuela, nos escribimos hasta hoy, que ya sé, que, o sea, que yo pensé que yo no era conocida, pero soy de Noruega, me llaman, felicitándome, de Dinamarca. la importancia o sea, de todos los países, y yo digo, o sea, pero a mí me es indiferente, ¿tú me entiendes? Yo quiero darle la mano a los míos, al que cae, levantarlo, al que tiene sed, darle agua, y animarlos a decir, adelante, esto va a pasar. Y hablando ¿sabes? también de vulnerabilidad, África, y le doy la palabra también a la compañera Paula, porque es cierto que hablando de vulnerabilidad, hablamos también de otro de los temas interesantes y que queríamos traer a esta mesa, de realidades diversas, de mujeres diversas, y es el tema también de las mujeres migrantes, que no solamente tienen quizás una discriminación al ser mujeres racializadas, sino también a la hora de su condición de género. En este sentido, Paula, desde tu experiencia, ¿cómo observas en la actualidad la realidad de las mujeres migrantes en Tenerife? Pues sigue siendo una realidad muy difícil. Las mujeres inmigrantes en Tenerife, en su mayoría, seguimos siendo empleadas de hogar. Yo tomaron como referencia que yo fui maestra de secundaria, pero no aquí. Fue en República Dominicana. Aquí, pues, desafortunadamente se cerraron todos los caminos para que yo ejerciera el mismo trabajo que hacía allí. Pero yo no me quedé cruzada de brazos, porque yo hacía un aula hasta en la guagua, vaya, en un parque, en el ambulatorio,
porque cuando tú transmites alguna enseñanza y lo tienes como vocación, eres una maestra. Entonces, nosotros nos dedicamos especialmente a un trabajo, a un voluntariado a tiempo completo con las mujeres inmigrantes desde el 1996, a visibilizarlas y a luchar por nuestros derechos como trabajadoras. Fueron unos años muy terribles. Exactamente la situación no está igual, han cambiado muchas cosas, pero no es una mujer que en realidad se puede decir que ha sido empoderada, porque sigue relegada a la sombra dentro de una familia, dentro de una casa donde también puede ser explotada por la misma ama de casa, por la misma mujer que necesita a la chica inmigrante, y si es negrita, mejor, porque trabajará más, se pensarán, mientras yo salgo a trabajar. O sea, necesita de obligación una persona que se quede en la casa. Y así te puedo citar médico, abogado, trabajadora social. Yo tengo una experiencia y una vivencia que he ido escribiendo dolorosa. Creo que lo que más escribo más a gusto son las poesías, porque los escritos que tengo de las mujeres inmigrantes que no le interesan mucho a nadie. O sea, me invitan a mí. He sido la cara de la mujer inmigrante en Tenerife desde el año que fundamos la Casa Dominicana en Canarias. Y no es que yo haya querido seguir siendo la cara de una mujer que no varía, que no cambia, que es Paula, que hoy día hay otras mujeres que también están en la palestra, están en los medios, están reivindicando, pero tienen otras luchas adicionales. Entonces, no hablan en general. Pero ¿qué te digo? De que te utilizan, pues sí que te siguen utilizando. Pero es lo que dice mi marido. Si no vas tú o no va alguien, entonces nadie va a sacar eso a flote de donde está escondido. Ahora mismo yo estoy de duelo. Yo vine a compartir aquí con ustedes con mi duelo por lo que está sucediendo en las raíces, ¿verdad? Sí. Allí hay una gran cantidad de chicos que yo los siento como mis hijos, porque somos descendientes de la madre África. Sí. Entonces, esa juventud que está allí, pasando todas las calamidades que están pasando, a mí no me deja indiferente. Yo no estoy de fiesta en estos días. Estamos dolidas. Pero a la vez tengo que reconocer el grupo de personas, sobre todo mujeres. Paula, la verdad es que es una realidad muy compleja, es una realidad dolorosa, como tú bien decías, estás de luto. A mí me gustaría preguntarte no solamente sobre la solidaridad de tus palabras, sino también sobre la participación, ¿no? Que como movimiento asociativo, el que representas, el que bien decías que llevas años representando y siendo la cara visible, según los datos que tenemos, el porcentaje de mujeres que participan en movimientos asociativos ha disminuido. ¿Tú eso en tu caso lo has visto? ¿Tienes esa percepción? Sí. La mujer tradicionalmente del país que sea, para lo único que quizás saque tiempo en el día o en la semana es para ir a una iglesia, a seguir alienada. Pero claro, nació
en un país donde hay una religión y esa religión hay que seguirla, ¿verdad? A rajatabla. La mujer inmigrante no ha podido vincularse socialmente Cuando pueda. en ¿Qué voy a contestar? el sitio donde vive. Ay, Sofía. Si tiene sus hijos, si los trajo o si los tiene aquí, tiene que estar pendiente de sus hijos, porque el hombre no lo va a hacer, excepto el mío, cuidado. Mucho cuidado, que el que me enseñó a mí un poquito de feminismo, Marian Franqué me enseñó otro poco muy bueno y muy grande, así. Pero la mujer tiene que estar trabajando de empleada de hogar, las horas que sean, y pendiente del niño. Se va a meter en una reunión, como decían las dominicanas en el 90 y pico. Me voy yo a sentar un domingo y a Paula hablando. No puedo. Pero si tengo un problema de médico, tengo un problema con la documentación, pues Paula me llena un formulario, me acompaña a extranjería y nos hemos dedicado a esto en tiempo completo. Y hemos sido felices porque hemos estado haciendo una tarea necesaria y que otra persona no la podía hacer, pero sí con el apoyo de otras mujeres. Y perdona que te estoy dando la espalda porque me he sentado, la estoy mirando a ella, pero la estoy mirando a todos. Yo hago un llamado desde aquí a que nuestra sensibilidad como persona nos lleve a reflexionar sobre lo que está sucediendo ahora mismo en las raíces. Es importante, Nosotros Paula. no estamos en Bruselas, nosotros no estamos en el Congreso de los Diputados, nosotros estamos en África. Nos han lavado el cerebro de tal manera que nosotras, la gente negra, somos enemigos. Tenemos en las islas una patrona negra, no como yo, la vaíta, no, negra. Paula. ¿Cómo va a ser que la gente te quiera herir, te quiera lastimar porque tú tengas un color chocolate o tú tengas un color café con leche la y verdad, después Paula, va y te pones de rodillas frente a una estatua? Eso no es justo, eso no es posee, porque eso no se habla, eso es tabú. Es un tabú, Paula, que yo creo que cada vez más vamos trabajándolo. Es una, como tú decías, entendíamos todas, todas las compañeras ese dolor, esa impotencia también con lo que nos queda por seguir avanzando en esta materia, que sin duda es importante, pero me gustaría también darle la palabra a Paula Soler. Paula, además, hacía me comentaba, hablando fuera de cámaras un ratito sobre, sobre la importancia de la psicología en su vida y de, sobre todo, algo que Paula me ha comentado que forma parte esencial también y que es importante comentar en esta mesa de igualdad, en esta mesa dedicada a las mujeres diversas. Y en este caso, Paula nos habla sobre la aceptación de una misma. Y en este sentido, tú te has dedicado al coaching personal y eres también una referente en este sentido. Paula, siempre has defendido que lo más importante para poder desarrollarnos como personas es que nos aceptemos y nos conozcamos a nosotras mismas. A mí me gustaría preguntarte cuál es la importancia que tienen para ti proyectos laborales, proyectos sociales para poder seguir contribuyendo a esto. Yo en mi caso siempre lo he desarrollado en varios ámbitos, aparte del entorno laboral, también lo desarrollo en la pintura y en la escritura, o sea que lo llevo como algo innato a mí. Y lo que pasa es que a nivel laboral, sobre todo en mi colectivo, ¿no?, la mujer con discapacidad, pasa una cosa,
decían antes las compañeras. No es que lo tenemos muy difícil por ser mujer. Vale. Y me desonó el comentario que dijo Cecilia antes sobre el hombre que le dijo eso en el paradigma. Bueno, lo que pasa es que la mujer con discapacidad tiene un gran handicap. No se conoce porque el desarrollo emocional y el desarrollo vital de una mujer con discapacidad pues va a otro ritmo por diversos factores. Muchas de ellas tienen un nivel bajo de formación. Muchas veces esto te lleva a anularte psicológicamente y a nivel social hay un problema. Cuesta formarte. A mí me pasó particularmente con la psicología. Yo fui una de las primeras personas con discapacidad en estudiar dentro de la Facultad de Psicología. La facultad me lo puso enormemente difícil por un tema de concienciación, lo que me llevó a dejar la carrera porque me desmotivé. Y terminé en esto del coaching personal. ¿Qué pasa? Que mi profesión en Estados Unidos y fuera de España, como en América Latina y en esos países, sí se conoce y se conoce bastante. Aquí no, aquí partimos de la base que siempre lo comparamos con psicología y carreras que son de la misma rama, pero que no tienen nada que ver una cosa con la otra, porque yo me encargo de acompañar a otros en su desarrollo laboral, en su desarrollo personal, pero en ningún caso trato a la gente. Bueno, que me estoy enrollando. Por eso es tan importante que la gente entienda y asimile que hace falta que se puedan promover proyectos como el proyecto Adiris de Síndrome, en el que yo he tenido el lujo de poder trabajar, que es un proyecto que está destinado a personas con alto porcentaje de discapacidad y
que la gente sea consciente de las múltiples barreras que nosotros podemos tener. Por ejemplo, desde aquí hago un llamamiento a que las empresas puedan fomentar la accesibilidad tanto universal como como de barreras arquitectónicas, así como la importancia de ayudas técnicas para desarrollar nuestro trabajo. Igual que la compañera que es enfermera no puede trabajar sin una mascarilla. Yo no puedo trabajar si dentro de mi puesto de trabajo no me pones ayudas técnicas para que mi trabajo me pueda resultar accesible. La verdad, Paula, que es una aportación muy interesante porque en muchas ocasiones hablamos de mujeres diversas, pero no ponemos quizás el suficiente foco de atención en las mujeres con discapacidad, y en ese ámbito tienes muchísimo que decir, muchísimo que aportar como esta reflexión tan interesante que nos has traído a la mesa. Para ir también cerrando este debate, creo que después de escucharlas a todas, de ver cada una lo muchísimo que ha construido en su parcela, en su ámbito, a mí me gustaría sacar un tema clave como conclusión de esta mesa, y me gustaría conocer algunas de sus opiniones para también concluir, sobre la educación, tanto formal como no formal, como clave para avanzar, para poder cimentar todas estas cuestiones que hemos tratado, y también construir un futuro, un mundo, un puesto de trabajo, una entrevista, bueno, todas esas cuestiones en las que ustedes son la prueba en la que pues seguimos avanzando en igualdad, pero que queda muchísimo por desconstruir para volver a construir, ¿no? En este sentido, Cecilia, la educación, yo primero como que nada profesora. quiero felicitar a Paula, porque ella no solamente es un ejemplo con lo que dice, sino con su esfuerzo, ¿no? Y, o sea, creo que de su vida ya un ejemplo, ¿no? Y en cuanto a la educación, yo creo que es primordial. El problema es que últimamente, si se han dado cuenta, se están quitando todo lo que tiene que ver con humanidades. Entonces, por lo visto, se está queriendo hacer una serie de personajes robots que son muy especializados en algo, pero que le falta algo que es la capacidad de pensar y del espíritu crítico. Y eso lo da la filosofía, la literatura, todo lo que sea de humanidades, que desde pequeño eso se está quitando desde bachillerato. Ya no hay filosofía, no hay latín y griego, o sea, todo ese tipo de cosas, que es lo que nos abre hacia los demás. Porque yo puedo ser, el problema de esta vida es que hemos avanzado mucho científicamente y tecnológicamente, muchísimo, pero socialmente estamos como en la edad de piedra. Antes matábamos con un hueso, un hacha, ahora matamos con un obús, pero socialmente no hemos avanzado nada, y es porque no se ha cultivado el espíritu, o sea, la manera de pensar, la filosofía, la ética, la moral. Creo que eso es fundamental en la educación. Fundamental. En tu caso, por ejemplo, Begoña, también como docente, ¿no? ¿Qué opinas de la educación como piedra angular para construir todos estos cambios? La educación es fundamental, y coincido con Cecilia en que estamos perdiendo la capacidad de pensar, de razonar y de exponer, ¿no? Y yo creo que es fundamental el que se unan la ciencia y las humanidades, que al final la filosofía y la física surgieron juntas, o sea, nos separamos en un momento dado, la matemática y la poesía. y estamos perdiendo esa conexión. Creo que es fundamental, y eso empieza con la educación desde pequeños, ¿no? Ir creciendo, educando, y la igualdad se consigue también educando. O sea, los niños necesitan esos modelos en los que fijarse, porque los niños reproducen lo que ven, y si no tienen modelos, pues reproducirán los modelos malos que tengan, ¿no? Entonces, la educación es fundamental para que podamos crecer todos en sociedad, y que la sociedad sea cada vez mejor para todos, para las personas con discapacidad, para las mujeres, para los hombres, para los inmigrantes, para todos, ¿no? Porque el mundo al final es uno y es para todos. Yo creo que la educación es
la única herramienta que tenemos para acabar con la desigualdad a todos los niveles de los que estamos hablando, la desigualdad entre las razas, la desigualdad hacia la discapacidad, la desigualdad hacia la mujer. Si no lo construimos desde la educación, poco podemos hacer. Yo creo que hay que formar, estoy totalmente de acuerdo, hay que formar en pensamiento, hay que formar en pensamiento crítico, hay que educar en lo emocional, hay que educar en la aceptación de uno mismo, en el autoconocimiento, para poder delimitar cuáles son aquellas áreas de mejora para poder seguir creciendo. Y en cuanto al tema que nos ocupa, yo creo que es fundamental la educación desde la familia, ¿no? Y la educación, yo siempre digo que yo tengo una responsabilidad muy grande como madre, porque además yo tengo un hijo varón. Es decir, como yo eduque a mi hijo varón, construirá mucho el futuro, ¿no? Yo creo que las madres de varones tenemos una responsabilidad todavía mayor con la igualdad de género, porque es verdad que desgraciadamente hemos visto que se ha repetido mucho una educación machista o micromachista o muy sexualizada hacia el varón y yo no sé si tú lo has vivido, pero en los varones se ha potenciado mucho más el deporte. En las mujeres siempre se ha dicho, uy, pero no seas tan machona, mejoras ballet, mejoras... Y incluso se ha querido cortar el fortalecimiento de las mujeres, ¿no? A nivel incluso físico y no se ha potenciado, yo creo que incluso desde la casa, ¿no? Y yo creo que la gran apuesta es la educación entre la escuela como sociedad y desde luego intrafamiliar. Yo creo que en las familias tenemos que fomentar que nuestros hijos piensen, que nuestros hijos lean, que nuestros hijos sepan que el otro es diferente pero igual, ¿no? No renunciar a lo que nos distingue, pero sí saber que somos todos iguales. Yo creo que sin eso no vamos a ninguna parte. Absolutamente. Hay que buscar zonas comunes para todo. Y por supuesto, o sea, nosotras, por ejemplo, todas las que damos clases de karate, todas las docentes de karate, que somos entrenadoras nacionales, solemos dar clase a muchísimos niños varones, y entonces los intentamos formar en la igualdad ya desde pequeñitos en el tatami, a reconocerse como iguales, no solo la uniformidad que nos da el uniforme blanco en todas las artes marciales, sino a reconocerse como iguales siempre. Y es muy importante seguirse formando. Y para mí también es muy importante que la mujer docente, por ejemplo, en el deporte, ayude a la mujer. Para mí, los triunfos que han tenido ahora las chicas futbolistas me parece maravilloso. Eso nunca se había soñado. Estos equipos de fútbol femenino a mí me maravillan, porque es una cosa insoñable en esta sociedad. Es el deporte rey del hombre, incluso más que las artes marciales, porque las artes marciales pues, nos hemos acostumbrado a ver mujeres más o menos en todas las competiciones, pero el deporte rey, que es el hombre, que le hayamos quitado ese poderío que tenía el hombre e introducir esas mujeres que son unas cachomujeres, unas atletas impresionantes, y cómo se mueve y cómo evoluciona el deporte con ellas, ha sido maravilloso. Y me gustaría muchísimo hacer una reflexión, y es que las mujeres ayudemos a las mujeres y que las mujeres jóvenes se dejen ayudar también. Porque la mujer joven llega a un momento en que nos ha pasado a todas, que creemos que nos comemos el mundo y nunca vemos la experiencia de la que va por delante, de la que ha tenido que estar rompiendo barreras para que ella llegue donde llegue tan fácil. Solo pido eso, solo pido que las mujeres nos ayudemos. Para ir también conociendo todas las experiencias de la mesa con respecto a educación, en tu caso, Paula, yo creo que la educación como clave también para amar y apreciar todas esas diferencias, ¿verdad? Que al fin y al cabo son experiencias positivas y la riqueza de nuestra sociedad. Claro que sí. La educación en valores, la educación no tradicional. La educación tradicional tiene que desaparecer, no ha sido efectiva, ha causado toda esta deshumanización que hay. Se trabaja sobre todo en el hogar. Yo apuesto por la educación. Yo apuesto porque se eduque en igualdad, en justicia. Que en vez de darte una serie de elementos nocivos que se le dan a las niñas y a los niños,
que eso los atrasa humanamente, que en realidad se eduque en valores, en amor, que es en realidad por lo que vivimos y por lo que estamos, que se eduque en esa verdadera igualdad que todavía nos falta, porque nos estamos dejando arrastrar por la tanta alta tecnología, los niños y las niñas lejos del padre y la madre. Toma, te doy una tablet para que no molestes, mientras que ese niño no interactúa con su familia, con los niños, con los demás niñas y niños. Sí, sigo apostando por una educación verdadera, de justicia y en valores. Y una educación sin duda en la que la igualdad sea transversal en cada una de las materias, en cada uno de los ámbitos de la vida, para poder seguir construyendo. En tu caso, Irache, ¿apuestas por este planteamiento? Yo estoy con Paula en que la educación tradicional como tal, ya en su base, en su profundidad es machista. Siempre ha sido así, siempre ha sido machista. Completamente. Entonces, si seguimos machista. esa línea, seguirá siendo machista siempre. Además, las mujeres, como dice Natasha, tenemos una gran responsabilidad, sobre todo las mujeres que tenemos hijos varones. Yo tengo 2 varones. Y claro, lo que yo quiero transmitir a mis hijos es la igualdad absoluta. O sea, que somos iguales pero diferentes a su vez, pero en todos los ámbitos. O sea, todos los seres en sí somos diferentes. Entonces, yo creo que hay una palabra que puede englobar un poco todo. Yo creo que habría que trabajar la empatía. Si tú tienes empatía, da igual es ante la inmigración, ante cualquier tipo de diferencia, por decirlo de alguna manera. Si tú tienes empatía, vas a comprender a la otra persona y no la vas a considerar diferente. Con lo cual yo creo que es una manera también de enseñar a respetar cualquier tipo de diferencia de lo establecido como normal, ¿no? Entonces yo creo que es vital que tanto los padres como las madres, pero fundamentalmente las madres, porque sin querer la educación de trasfondo de toda la vida, la clásica, es machista. Y muchas veces se transfiere, porque yo lo he visto de mi abuela a mi madre, de mi madre a mí, y no quiero seguir esa línea, ¿no? Pero África, en tu caso, después de todas las reflexiones de las compañeras... Si no importa, le voy a responder a la señora que la inmigración ha existido siempre. Es más, los canarios fuimos inmigrantes. Y luchamos como están luchando ustedes, ¿me entienden? Entonces quiere decir que eso no es nada nuevo, porque nosotros en nuestra propia sangre lo hemos pasado. Y otra de las cosas, yo esto lo resumiría en una sola palabra, en la palabra amor. Amor. Se acabó todo. El amor suple todo. Y es una balsa de aceite. Sí, si le señor. demuestras amor a la persona que es rebelde, llegará a conocer el amor. Si tú a la persona que sufre, que está pidiendo ayuda, le hablas simplemente del amor y se queda como una balsa de aceite. Para mí, lo más importante y lo más grande es el amor. Yo creo que es una reflexión muy bonita, África, y para concluir pues con esa reflexión, esa serie de cuestiones que hemos tratado en torno a la educación, Paula, me gustaría terminar contigo sobre tu experiencia como la educación, como decía antes, piedra angular para avanzar en igualdad. Es una buena pregunta porque verás, yo para poder avanzar sobre la educación, primero tuve que educarme a mí misma. Es decir, el gran fallo de la educación, no sé si el fallo o es que tiene que ser así, es que cuando tú tienes una diferencia, ya seas migrante o discapacitada o cualquier colectivo que sea diferente,
tú tienes que ir siempre 2 pasos por encima por delante de la educación, porque ellos no se pueden poner a la par porque no están en tu tierno, no entienden lo que tú estás pasando. Aquí, por ejemplo, tenemos una compañera que se dedica al arte de la literatura. Bien, pongo este ejemplo para que lo entendáis. El conocimiento está cayendo en desuso. Yo desde que soy pequeña tengo la obligación, o no me han quedado otros arrestos, que ser consciente de mi trayectoria personal. Yo, para que os hagáis la idea, el bachillerato lo hice en 4 años, cuando normalmente se hace en 2. En mi época ya estaba empezando todo este movimiento de la inclusión. Inclusión, por cierto, que, como ya dije al principio, no puede existir, porque cada persona tiene una realidad distinta. Entonces, yo lo que haría más en falta dentro de la educación es que se mejore un poco el nivel de la educación, y que no se eduque el conocimiento en sí, sino también el alma, el conocerse a uno mismo, porque si yo no me conozco, no sé cómo soy, no sé de dónde puedo partir y de dónde no puedo partir. Tengo tantas áreas en mi interior que yo me desmotivo y caigo en un estado perpetuo de apatía. Entonces, no solo la empatía con el otro, sino aprender a valorar sobre todo el conocimiento. Si yo tengo conocimiento, tengo estrategias para avanzar en la vida, y por tanto puedo cultivar el amor que decíamos antes, y los prejuicios sociales que decía Paula antes, que eso viene por falta de educación. Entonces, la educación viene desde pequeño, y no solo por los padres, sino también por lo social, digamos.
Por ejemplo, voy a contar una anécdota muy pequeña. Cuando yo era jovencita, uno de los principales obstáculos que yo encontraba dentro de la educación era que muchas veces los profesores se paraban delante mío y me decían, es que no sé cómo hacerlo. No sé cómo enseñarte. Y aunque al principio me daba rabia, en la universidad lo que le decía era, es sentido común. No quiero que hagas nada, solo ponte a observar lo que yo puedo aportar y no te pongas a la defensiva, que eso es un error que también estamos cometiendo dentro de la educación. Nos estamos poniendo a la defensiva porque hay mucha competitividad social. Entonces, como dije en un principio, la clave para mí es la aceptación. Y la aceptación no pasa por hacer una ley inclusiva, porque no te estoy pidiendo que me incluyas, te estoy pidiendo que adecues los recursos que tienes en función de mis características. Es decir, en el caso de una persona con discapacidad, los hay que necesitan centros especiales o, como en mi caso, que se pueden ajustar con dificultades a las materias. Paula, sin duda hablamos de palabras y raíces en común, ¿no? Hablamos de aceptación, hablamos también de amor, de respeto. En definitiva, yo creo que hablamos de diferentes palabras con raíces que son únicamente viables y únicamente fructíferas cuando hablamos de igualdad. Cada una en su campo. Hoy yo creo que hemos elaborado aquí a través de esta mesa del 8M, esta mesa compuesta por 8 mujeres, por 8 historias de vida, organizada, como les decía al principio, por la Consejería de Igualdad, la Consejería Delegada de Igualdad del Cabildo de Tenerife, pues un imaginario único, un imaginario muy rico en el que hemos puesto caras, hemos puesto nombre a historias que muchísimas mujeres han vivido, que viven, y sobre todo hemos recogido este testimonio tan importante. A mí me gustaría concluir esta mesa dándole las gracias a todas y cada una de ustedes por haber aceptado la invitación, por haber compartido tanto, por haber sembrado tanto en igualdad en este 8 de marzo y, por supuesto, que sigamos encontrándonos en espacios como este para seguir visibilizando, porque al fin y al cabo lo que no se ve no existe, y hoy creo que hemos contado 8 historias de vida sumamente importantes. Gracias a las 8. Gracias. Gracias.